Conocimiento de sí mismo. Constitución total del ser humano y cadena de vidas. Por Emilio Carrillo. Self-knowledge, total constitution of the human being and chain of lives. For Emilio Carrillo. Hola amigos y amigas, mi nombre es Emilio Carrillo y estoy encantado de compartir este encuentro en este contexto del quinto Congreso Internacional de Terapias Regresivas, respondiendo a la invitación que me ha hecho la Asociación Española de Terapia Regresiva a través de mi buen amigo Carlos. Así que muchas gracias, Carlos González, y muchas gracias, repito, a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia. Yo la hago online, pero estoy de corazón y de alma, y por vuestra atención para compartir sobre un tema realmente apasionante, que es el conocimiento de uno mismo. Algo que a veces hablamos de ese conocimiento de uno mismo como si tal cosa, pero tiene una profundidad, tiene una hondura, es lo que de una forma modesta voy a intentar recalcar y resumir en una intervención que por otra parte va a respetar lógicamente los límites temporales que ha puesto la organización y por tanto me lleva a ser muy sintético en mis apreciaciones y en mis compartires. Quizá lo primero, amigos y amigas, es poner de manifiesto de que cuando hablamos del conocimiento de uno mismo, del conócete a ti mismo, estamos hablando de una máxima que se encuadra en lo que a mí me gusta llamar la sabiduría primordial o la sabiduría perenne. Es decir, una sabiduría que viene de muy atrás y que se ha ido configurando a lo largo de la historia como un sedimento, como un pose de sabiduría, de maestría, que precisamente grandes almas, almas maestras, hombres y mujeres han ido poniendo a nuestra disposición. Más en concreto, si hacemos mención precisamente a este conócete a ti mismo, nos encontramos que ya en la Biblia, en uno de sus libros fundamentales del arranque, que es el Deuteronomio, ya se hace referencia precisamente a este conócete a ti mismo. En la traducción de la Biblia en latín, el término que se utilizaba es attendi tibi, el estate atento a ti, el obsérvate, el mírate. Y a partir de ahí, este conócete a ti mismo lo encontramos con una gran fuerza en lo que son las enseñanzas de los grandes filósofos de la Grecia clásica. Yo diría que aunque de algún modo encontramos este conócete a ti mismo, lo encontramos presente en los principios herméticos, pongamos por caso, o en la sabiduría de las tradiciones orientales, sin duda ninguna es en la filosofía clásica griega donde adquiere una carta de naturaleza fundamental, como convocatoria de conciencia y como convocatoria espiritual. Y es curioso recordar que precisamente allá por el siglo VI antes de Cristo, los llamados siete sabios de la Grecia clásica tomaron la iniciativa de promover la construcción de un gran templo cerca de Atenas, en la localidad de Delfos, a 30 kilómetros aproximadamente de Atenas, un templo en el que ubicar el oráculo de los dioses, una expresión con la que se quería hacer referencia a que fuera un recinto donde los sacerdotes y las sacerdotisas, nada que ver con lo que hoy entendemos como sacerdotes, en definitiva maestros y maestras, pudieran poner a disposición de todos los que llegaban a ese recinto una sabiduría honda y genuina. Y en la construcción de ese templo, que se dedicó al dios Apolo, en el pronaos de entrada, en el frontispicio de entrada del templo, colocaron, eso sí, lógicamente en griego clásico, esta expresión: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Fijaros qué cosa tan curiosa. Este templo fue lugar de peregrinación. Dice la historia que llegaban hombres y mujeres sedientos de la verdad de muchos puntos del Mediterráneo, y cuando llegaban allí lo que se encontraban en la puerta como anuncio de lo más sagrado, de lo más íntimo y quizá de lo más fundamental que iban a encontrar es este conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Porque fijaros que incluso yéndonos hoy a nuestra actualidad y yéndonos a algo mucho más prosaico que ese templo dedicado a Apolos de ese oráculo de los dioses, yéndonos a un tema más cercano, pero también, repito, más prosaico, como es el diccionario de la lengua, el diccionario de la Academia Española de la Lengua, cuando acudimos a la palabra conciencia, con ese conciencia, nos encontramos precisamente reflejado la importancia de este conócete a ti mismo.
Yo creo que todos sabemos que en castellano hay una palabra que es conciencia, sin S, y otra que es consciencia, con S. La primera, conciencia sin S, dice el diccionario que hace referencia a cuestiones morales relacionadas con el bien y con el mal. Por ejemplo, si hago daño a alguien, puede ser que tenga mala conciencia del mal realizado. Sin embargo, la conciencia va por otro lado y podríamos decir que es mucho más rica y mucho más fructífera desde el punto de vista espiritual. Y esa conciencia con ese, el diccionario nos dice que es una especie de compendio de tres capacidades. La primera, el conocimiento de nosotros mismos. Ahí aparece este conócete a ti mismo, la importancia de conocernos a nosotros mismos. En segundo lugar, el conocimiento de la realidad que nos rodea. Una cosa no va reñida con otra. Me conozco a mí mismo o lo intento, e igualmente conocer la realidad que nos rodea. Y en tercer lugar, el equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Ello se engloba en el término conciencia. Qué importante sería recordarlo siempre cuando a menudo caemos en diatribas si lo conciencial, si lo espiritual, es mirar hacia adentro, si es mirar hacia afuera, y a veces vamos como si fuéramos tuertos, ¿no? Nos tapamos el ojo de la mirada interior y estamos siempre pendientes de lo de fuera o viceversa. Ponemos mucha atención a lo de fuera y sin embargo no somos capaces de vernos a lo de dentro. En fin, en muchas ocasiones vamos tuertos por la vida cuando el término conciencia nos convoca a ese equilibrio entre la mirada interna y la mirada externa. Y esa mirada interna es precisamente el fundamento, la razón de ser, de conocernos a nosotros mismos. El conócete a ti mismo, por tanto, hoy incluso en el diccionario, está ligado a la propia conciencia. Dicho lo cual, nos podríamos preguntar, ¿y en qué consiste exactamente? Cuando los grandes maestros y maestras nos han hablado de conocernos a nosotros mismos, están hablando de algo concreto, de algo muy genérico, algo muy puede tocar muchos palos, y algo en donde podamos resumir alguna manera en la que podamos sintetizar la base, el núcleo duro de lo que es el conocimiento de uno mismo o de una misma. La respuesta es que sin duda ese conocimiento de nosotros mismos tiene un núcleo duro, tiene algo muy concreto y muy específico y de una enorme potencia, que tiene muchas derivaciones sin ningún tipo de duda, pero que de por sí es lo realmente fundamental del conocernos a nosotros mismos. Y radica ni más ni menos que en tomar conciencia y en saber también diferenciar y saber también la interacción que hay entre la esencia y la apariencia. El darnos cuenta de que en nosotros, en cada uno de nosotros, en vosotros, en mí, hay una esencia y hay una apariencia. También en el mundo exterior, también en esa realidad externa, hay una apariencia que es lo que vemos a simple vista, pero detrás de esa apariencia hay una esencia. Pero el conocimiento de nosotros mismos significa el tomar conciencia, repito, de que en ti y en mí hay una esencia y una apariencia, que no están reñidas, que son complementarias, pero que hay que saber diferenciar. Es más, volviendo a acudir al diccionario, en lengua castellana, tenemos la ventaja de usar verbos distintos para hacer mención a ser y a estar. Ser y estar. Como todos sabemos, son dos verbos claramente diferenciados. Esto no sucede en otras lenguas. Por ejemplo, en el idioma inglés hay un mismo verbo para ambas cosas. El verbo to be, que significa ser y estar, y el que sepamos si es una cosa u otra depende del contexto en el que estemos usando el verbo. Esto en castellano no es así. Tenemos dos verbos perfectamente diferenciados, ser y estar. Y esto nos ayuda a entender mucho mejor qué es eso de la esencia y la apariencia, y por tanto nos ayuda a entender mucho mejor lo que es eso de conocernos a nosotros mismos. Podríamos decir que lo que realmente somos, lo que tú eres, lo que yo soy, lo que cada uno realmente es ser, ser, lo permanente, lo imperecedero que hay en cada uno de nosotros, la esencia imperecedera. Ese es el ser. Y el estar es donde encarna el ser
para vivir la experiencia humana. El ser, como acabo de compartir, es la esencia imperecedera. El estar, podríamos decir, aplicado a nosotros mismos, que es la apariencia pasajera, perecedera, efímera. Muy importante, porque sin esa apariencia perecedera, pasajera y efímera, no podríamos vivir, no podríamos experienciar lo que es esta experiencia humana. Pero ciertamente el ser humano, cuando lo contemplamos desde esta óptica del conocimiento de nosotros mismos, podríamos decir que se nos abren las puertas a una gran verdad, que somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, una perfecta conjunción de ser y de estar. Ciertamente hay un momento concreto en nuestro despliegue experiencial que se produce el fallecimiento físico. El fallecimiento físico supone ni más ni menos que el fin del estar, la finalización de nuestro estado, entre comillas, de apariencia. Pero el ser sigue siendo, la esencia sigue siendo. La esencia ahora y aquí, en mí, por ejemplo, está en este tal Emilio, pero cuando este tal Emilio fallezca, que fallecerá, el estar termina, la envoltura, la apariencia concluye, pero el ser que ha encarnado en este estar, la esencia que ha encarnado en la apariencia, sigue siendo. Este es el núcleo duro, repito, del conocernos a nosotros mismos. Para hacerlo más sencillito, me gusta compartir, evidentemente de modo coloquial y a manera de broma, que desde que se construyó ese templo dedicado a Apolo en Delfos, el oráculo de los dioses, ha pasado mucho tiempo. Os comentaba que se construyó allá por el siglo VI antes de Cristo, es decir, han pasado en números redondos 2600 años. Y parece que esta llamada, esta convocatoria a conocernos a nosotros mismos que se colocó en el frontispicio de entrada no termina de calar en la gente. La gente viene como al margen todavía de esa sabiduría y de esa verdad fundamental. Pues bien, de manera muy coloquial y a tono de broma, me gusta decir que quizás en los tiempos actuales, si reconstruyéramos el templo de Delfos, si visitáis Delfos, el templo sigue estando ahí, pero ya solamente los capiteles está derruido. Si reconstruyéramos el templo de Delfos, en ese pronaos de entrada, en lugar de volver a poner la expresión conócete a ti mismo, deberíamos poner algo así, repito, permitirme la broma, de date cuenta o toma conciencia, date cuenta, eres conductor y coche, conductor y coche. A ver si de esa manera, de alguna forma, cala más en nosotros y nos integramos. Siendo el coche la apariencia, el estar al que anteriormente me refería, que hay en cada uno de nosotros, nuestro pequeño yo y la personalidad a ello asociada. Es decir, el Emilio de turno, ese es el coche y el conductor es la esencia, el ser que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y como decía antes, hay un momento determinado que el coche finaliza, que el coche termina su despliegue existencial, pero el conductor sigue siendo. Y a partir de ahí, a partir de este conocernos a nosotros mismos, de este entendimiento del ser humano como una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de ser y de estar, de conductor y de coche, las propias tradiciones a las que anteriormente hacía referencia, esta sabiduría primordial o perenne ha ido ahondando y nos ha ido dando otras claves enormemente importantes. Creo que hay que ir a eso, que vamos a entrar después de esta especie de introducción, vamos a entrar en algunos detalles sobre lo que son las derivaciones y las implicaciones directas del conócete a ti mismo en los términos que acabo de exponer. Pero antes de ello, no me resisto a poner el acento a que en el momento que estamos viviendo, en donde hay una sociedad donde lo trascendente está como marginado, como ninguneado, ya decía Friedrich Nietzsche en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, que se estaba configurando una sociedad que ha matado a Dios, dice Nietzsche, a través del personaje del loco en la Gaia Ciencia. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros, es lo que dice el loco de Nietzsche en la Gaia Ciencia. Esa muerte de Dios no significa, evidentemente, el estrangular
a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter, sino que hace referencia a la expulsión de lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Esto es lo que ha ido primando cada vez más hasta llegar a la actualidad, desde que Nietzsche ya nos advirtiera al respecto. Y cuando efectivamente llevamos a cabo ese Dios ha muerto, ese matar a Dios, podemos llegar incluso al límite que estamos viviendo en la actualidad, donde una filosofía, por llamarlo de alguna manera, transhumanista, nos intenta convencer de que el ser humano es lo aparente, el estar, el coche, olvidándonos de la esencia del ser, del conductor. Y esa filosofía transhumanista transforma, convierte al ser humano en infrahumano, porque cuando un ser humano olvida su esencia, olvida lo que es su ser, olvida lo que es el conductor y se aferra, se identifica exclusivamente con la apariencia, con el estar, con el coche, realmente está renegando de sí mismo y se está convirtiendo en infrahumano. Yo diría que en estos momentos la gran lección y la gran llamada a la conciencia que hace el Conócete a ti mismo es no caer en ese transhumanismo que nos transforma simplemente en infrahumano. Y dicho esto, como apuntaba hace un momento, creo que merece la pena entrar en las derivaciones e implicaciones del Conócete a ti mismo. Y esas derivaciones y esas implicaciones creo que debemos comenzar haciendo una breve referencia a cómo este conocimiento de nosotros mismos como esencia y apariencia se ha reflejado a lo largo de los siglos debido precisamente a estos grandes maestros y maestras que han ido configurando esta gran sabiduría que nos acompaña desde hace tiempo y que hoy también está entre nosotros. Concretamente, si nos vamos, por ejemplo, a la tradición cristiana, en las cartas de Pablo, creo que en concreto en la carta a las tesalonicenses, se nos dice precisamente desde el conocimiento de nosotros mismos, diferenciando entre esencia y apariencia en los términos que he puesto, se nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Fijaros que ahí el cuerpo engloba todo lo que es la apariencia, todo lo que es el estar, todo lo que es el coche. Y con relación a la esencia, al ser, al conductor, se nos diferencian dos componentes, alma y espíritu. Esta aportación del cristianismo, repito, está textualmente recogida de una de las cartas de Pablo, la encontramos antes en la filosofía griega, a la que ya he hecho mención. En la Academia Pitagórica, en la obra de Platón, etcétera, se nos enseña que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Términos que vienen a decir algo muy parecido a lo que se refleja en la mencionada carta de Pablo. Y un poquito después de Pablo, en la tradición filosófica latina, ese gran emperador filósofo que fue Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, vuelve a incidir en lo mismo. Y nos dice Marco Aurelio que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Es como empezar a ahondar en ese conocimiento de nosotros mismos, no quedándonos solo en la diferenciación entre esencia y apariencia, entre ser y estar, sino bajando un poquito más y analizando las tradiciones que se van desarrollando fundamentalmente desde el siglo 7 y 8 antes de Cristo hasta la época de Cristo, podemos ver, por ejemplo, que en la tradición advaita se nos habla de 5 componentes, no ya de 3, cuerpo, alma y espíritu. Ya se nos habla de 5 componentes a la hora de plasmar, a la hora de adentrarnos en ese conocimiento de nosotros mismos. Date cuenta que en ti hay 5 componentes que no están evidentemente, no son compartimentos estancos, interacciones entre sí. Pero ojo, hay distintos componentes que, repito, la tradición advaitia engloba en 5. Y si estudiamos la cábala, depende del maestro de cábala, vamos a llamarlo así, del momento de la tradición cabalística a la que vayamos, nos encontramos, igual que en la tradición advaita, 5 componentes o incluso 6. Fijaros que esto de darnos cuenta en el conocimiento de nosotros mismos que hay en cada uno distintos componentes es muy importante,
repito, sabiendo que no significa que sean compartimentos estancos, interaccionan entre sí, pero interaccionando entre sí son diferentes. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, por poner un ejemplo que todos entendemos, cuando hablamos de que un ser humano enferma, no nos conformamos con decir que el ser humano ha enfermado, sino que se trata de saber dónde radica la enfermedad, si es en el riñón, si es en el pulmón, si es en el corazón, si es en el hígado. Es pertinente conocer los distintos componentes de nuestra constitución física para a partir de ahí darle el tratamiento adecuado a aquel componente que es el que se encuentra enfermo, ¿verdad? Pues bien, salvando la diferencia y cambiando de escala, podríamos decir que el conocimiento de nosotros mismos a través de nuestros distintos componentes nos enseña cuáles son los mismos y a partir de ahí, como se trata de que vivamos no solamente en salud, sino también en armonía y también incluso, que es, por así decir, la gran plasmación de nuestra espiritualidad en plenitud y en un estado de felicidad incausada, que no depende de lo exterior, sino que depende ya de nosotros mismos, no del estar, sino del ser. Para ir avanzando en este camino es muy importante percibir cada uno de estos componentes para equilibrar, para armonizar, para poner en su sitio, para que fructifiquen adecuadamente cada uno de ellos. Y por terminar ya estas implicaciones, derivaciones desde el punto de vista de los componentes del conocimiento de nosotros mismos, hay que señalar que si he hablado del cristianismo, de la filosofía griega, de la filosofía latina, de la tradición advaita, de la cábala, sin duda ninguna hay una tradición que es la que más ha ahondado en este conocimiento de nosotros mismos y de los distintos componentes que radican en el ser humano, distintos entre sí e interaccionando entre ellos, unos imperecederos y otros efímeros y pasajeros. Me refiero a la tradición que se le ha dado el nombre de la Constitución Septenaria del ser humano. Constitución Septenaria del ser humano. En esta tradición, en esta sabiduría, el acercamiento al conocimiento de nosotros mismos nos muestra que en cada uno hay 7 grandes componentes. 7 grandes componentes de los cuales 4 son perecederos, es decir, forman parte del coche, y hay 3 que son imperecederos, es decir, forman parte del conductor, de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser. Esa constitución septenaria la encontramos reflejada ya hace mucho tiempo en tradiciones que vienen de muy atrás. Por ejemplo, por poner un botón de muestra conocido por todos, está en el sostén de la ciencia del yoga. Esa gran ciencia cuando hace ese análisis tan profundo que realiza de la psicología humana y llama a una armonización del ser humano para ir avanzando en los peldaños conscienciales y espirituales, precisamente tiene como razón de ser, tiene como fundamento la constitución septenaria. Hay, por ejemplo, que cuando se hace referencia a las distintas etapas del yoga, hoy a veces se habla de ella como distintas técnicas de yoga, aunque realmente el yoga es uno, lo que el gran maestro Patanjali llamó el Raja Yoga. Cuando analizamos cada una de estas etapas, cuando analizamos cada uno de estos componentes, la constitución septenaria está como telón de fondo. Ahora haré alguna acotación más al respecto, pero antes de hacerla, me gustaría resumir cuál es esta percepción que nos aporta la constitución septenaria, que nos indica, en definitiva, amigos y amigas, que en el ser humano, en vosotros y en mí, para que nos conozcamos a nosotros mismos, debemos tener muy presente que hay 4 componentes perecederos y 3 imperecederos. ¿Cuáles son los componentes perecederos? Creo que de la mayoría, si no de todos, hemos oído hablar sobradamente. El cuerpo físico, sin ningún tipo de duda. Lo que se llama también, en segundo lugar, el cuerpo etérico o energético, es decir, el darnos cuenta que por debajo del físico, por así decir, como sostén de nuestra realidad física, hay una realidad energética, esa que se tiene en cuenta, pongamos por caso, cuando practicamos el toque terapéutico, eso que actualmente se llama Reiki, o cuando se practica la acupuntura, las agujas no se clavan en la epidermis, pero no en cualquier parte de la epidermis, ¿verdad? Sino en sitios que se sabe que son
enclaves energéticos, que por debajo de la epidermis hay ya no solamente un cuerpo físico, sino que hay una esencia energética. Igualmente, los nadis de los que nos hablas el yoga, la circulación de energía, los chakras, tienen mucho que ver con este cuerpo etérico o energético. Y junto con el cuerpo físico y el cuerpo etérico o energético, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Un mundo emocional que, por tanto, se nos enseña en la constitución sextenaria que está interrelacionado con el cuerpo físico, pero que es distinto, cosa que a veces se olvida. A veces parece como o entendemos como si el mundo emocional y el mundo físico fueran lo mismo, y no, hay una interacción entre ellos, pero son muy distintos. Buena prueba de lo cual es que cuando tenemos grandes turbulencias emocionales, eso no se sana, eso no somos capaces de armonizarlo, de equilibrar nuestro mundo emocional haciendo ejercicio físico o yendo al gimnasio, ¿verdad? Es algo distinto porque el mundo emocional es distinto del mundo físico. Y como apuntaba, junto con el cuerpo físico, el etérico y nuestro ámbito emocional, nuestro ámbito mental. Y además, la constitución sextenaria, y en esto el yoga ahonda especialmente, se pone de manifiesto que tiene dos niveles, la denominada mente inferior y la mente superior. Pertenecen ambas al plano mental, pero teniendo esa característica de pertenecer a lo mismo, son diferentes, porque la mente inferior, lo que algunos psicólogos llaman hoy la mente concreta, se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario. Precisamente por eso está siempre encendida, siempre está en funcionamiento, no hay que encenderla, porque al ocuparse de lo ordinario y de lo rutinario, siempre está encendida. Eso sí, tiene el inconveniente de que como está siempre encendida y no hay que encenderla, no sabemos dónde está el botón para apagarla. Y eso lo transforma a veces en lo que Santa Teresa de Jesús, con esa gracia castellana que tenía, llamó la loca de la casa, la gran parlanchina, ¿verdad? Y junto con esta mente concreta, nuestro plano mental tiene también una mente superior, un nivel superior, que es lo que algunos psicólogos llaman actualmente la mente abstracta. Está ahí a nuestra disposición para que, si queremos, trayendo a nuestra vida cuestiones trascendentes, esa mente abstracta pueda ocuparse de esas cuestiones trascendentes. Si no traemos a nuestra vida cuestiones trascendentes, la mente abstracta está como apagada, solo se enciende y cuanto más la usemos, más se expande, por cierto, cuando traemos a nuestra vida cuestiones trascendentes, es decir, asuntos como los que estamos tratando en este congreso, asuntos que tienen que ver con conciencia, con filosofía, con espiritualidad, con ciencia también, todo lo que tiene que ver con lo científico, todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo creativo, con la inspiración, con la intuición. Cuando un ser humano trae a su vida este tipo de cuestiones, aunque no lo sepa, aunque no se dé cuenta, ya no está en modo mente concreta, sino que está en modo mente abstracta. Y estos componentes que acabo de decir, el físico, el etérico, el emocional y el mental, con sus dos niveles de mente concreta y mente abstracta, es la plasmación que nos hace la constitución sextenaria de lo que el ser humano es, desde sus componentes pasajeros y efímeros. Y junto con este cuaternario, que como es pasajero y efímero, en la constitución sextenaria se llama el cuaternario inferior, hay un trinario superior en el ser humano, que se llama superior porque es aquello que es realmente, porque no es efímero, no es pasajero, es imperecedero. Es lo realmente permanente, es la esencia, es nuestro ser. Y fijaros que se habla de tres, por eso precisamente se le llama trinario, porque se habla de tres. Decíamos que en la tradición cristiana, en la tradición griega, en la tradición latina, se habla de alma y de espíritu, ¿verdad? También en la tradición oriental se nos habla de atma y se nos habla de buddhi. La constitución sextenaria se afina un poco más para poner en evidencia algo que es muy importante. Se habla de espíritu, de alma universal y de alma diferenciada a la que también se llama cuerpo causal. Espíritu, alma universal y alma diferenciada, alma individualizada, a la que también se llama cuerpo causal. Esto tiene una enorme sabiduría. Escapa, por supuesto, de mi exposición en estos momentos el poder entrar en detalles al respecto, pero podríamos decir que el espíritu es la presencia de lo divino en todos nosotros.
en esa sabiduría primordial, en esa sabiduría perenne a la que he hecho mención antes, se nos dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Aquello es la denominación que se le daba en esa sabiduría antigua a lo que el diccionario de la academia hoy llama Dios. Eso sí se nos decía, no se englobe a la divinidad en un concepto, porque entonces de alguna forma lo estamos haciendo demasiado humano. De ahí que se hable de aquello, de aquella, sin entrar en más especificaciones. Y dice este postulado, repito, que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia inmanente, subyacente, es el espíritu. Ese espíritu, esa divinal esencia que lo llamó San Juan de la Cruz, que está en todos los seres humanos. Yo diría que en todas las formas de vida, en todo lo originado. Pero claro, para que el espíritu pueda encajar con su alta vibración, con sus cualidades vibracionales, pueda encajar en la materia, pueda encajar en las formas de vida, necesita una especie de intermediario. Ese intermediario es el alma. A mí me gusta decir que es como el batiscafo, ¿verdad? Ese batiscafo que utilizamos los seres humanos para ahondar en el mundo marino. Si no fuera por las ondas, si no fuera por el batiscafo, no podríamos descender, seríamos incompatibles con estar a 1500 metros de profundidad, por poner un ejemplo, ¿no? En cambio, gracias a la sonda, gracias al batiscafo, podemos bajar, podemos conocer esas realidades, podemos coger muestras, podemos coger vídeos por los focos y por las cámaras que el batiscafo tiene. Podríamos decir, salvando evidente la distancia y como mero símil, que el alma es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder descender a las realidades materiales y encarnar. El propio San Juan de la Cruz, en llama de amor viva, lo dice muy bien, el alma y en su centro el espíritu. Y ese alma es una, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre es que después ese alma, que es una, tiene como ramificaciones, es como si al árbol le salieran muchas hojas y cada hoja tiene su propia experiencia, porque en cada árbol cada hoja tiene su propia experiencia de agua, de lluvia, de anidamiento o no de pájaros, de presencia o no de insectos, y podríamos decir que al alma universal le salen como ramificación evolutiva almas hojas, y esas almas hojas son las almas diferenciadas que encarnan en el ser humano. El ser humano posee un alma individualizada, un alma diferenciada. El trinario superior de la Constitución Sextenaria, amigos y amigas, esto es lo que nos enseña en el ser humano, en ti y en mí, desde el punto de vista de la esencia, desde el punto de vista del ser, está el espíritu, el alma que utiliza el espíritu como batiscafo para poder encarnar, y en el caso ya concreto de cada ser humano hay una especie de ramificación de ese alma universal, que es un alma diferenciada que encarna, que es la que encarna, la que se proyecta y encarna en cada ser humano. Ahora bien, amigos y amigas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando un alma individualizada, diferenciada, decimos que encarna, la experiencia del alma no es una única encarnación, sino que es una cadena de encarnaciones, es una sucesión de encarnaciones, una cadena de vidas, podríamos llamar. Una cadena de vidas que además no es casual, sino que tiene una razón de ser profunda. Es una cadena de vida dirigida a que ese alma hoja vaya ganando en autoconsciencia, para que ese alma hoja vaya ganando en sabiduría, por decirlo de alguna manera, para que realmente el alma sea el vehículo que permita al espíritu, a la esencia divinal que todos tenemos, hacerse presente y manifestarse. Y para ello el alma tiene que ir cogiendo unas hechuras, tiene que ir teniendo un proceso evolutivo, que es lo que se logra, al hilo de todo lo que nos enseñan las tradiciones al respecto, es lo que se logra o se debería lograr a lo que están llamadas las encarnaciones del alma. Fijaros que en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Cristo Jesús nos pone una bella metáfora para entender lo que es la evolución del alma. Cristo Jesús nos habla de la lámpara de aceite, y nos dice que cuando encarnamos estamos llamados a echar aceite a la lámpara.
Puede ser que lo echemos o que no lo echemos y evidentemente echar el aceite a la lámpara significa que tenemos que cosechar aceite para poderlo echar a la lámpara, que con nuestra práctica de vida, con nuestra dinámica de vida, debemos cosechar algo de lo que podamos sacar aceite. Si nuestra dinámica de vida, nuestras conductas, nuestros comportamientos se basan en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, etcétera, eso no sirve para extraer aceite. Podríamos decir que con ese tipo de comportamientos estamos sembrando piedras y de las piedras no se puede extraer aceite. En cambio, cuando nuestras conductas, con nuestros comportamientos se van acercando un poquito a nuestra mejor versión, a ser buenas personas, a tener una forma de ir por la vida más solidaria, más cooperativa, más empática, más compasiva, más amorosa, y esto lo vamos plasmando en nuestro día a día, ahí sí vamos sembrando eso de lo que podemos extraer aceite. Y la dinámica evolutiva consistiría precisamente en eso, en prácticas de vida que en sucesivas encarnaciones va posibilitando que vayamos extrayendo aceite, que es lo que permite que el alma vaya evolucionando en autoconsciencia. Esto también lo encontramos muy bellamente, por ejemplo, en la obra de Platón, volviendo otra vez a la filosofía clásica griega, en ese maravilloso libro que es La República de Platón, que recoge sus diálogos con su maestro, con Sócrates, muy al final ya, muy al final de la República, se nos hace mención, con bastante detalle, por cierto, a una experiencia cercana a la muerte, la de un soldado armenio llamado que aparentemente ha muerto en la batalla, pero que después no ha muerto. Y cuando vuelve a la vida, ha tenido una ECM, que llamamos hoy, una experiencia cercana a la muerte, que está recogida con mucho detalle en la República de Platón. Y en esa experiencia cercana a la muerte se produce incluso un hecho que en las ECMs que conocemos actualmente no es usual. Y es que llega incluso en la ECM más allá del denominado túnel de luz, llega incluso al plano de luz y dentro del plano de luz llega incluso al sitio, al estadio, al espacio donde las almas que han desencarnado y están en ese plano de luz se disponen a volver a encarnar. Están otra vez dispuestas a volver a encarnar, a acometer una nueva experiencia humana. Y ahí hay una especie de sacerdotisa, de maestra, que es la Quesis, que le dice a esas almas, las llama almas pasajeras, almas pasajeras. Y le dice, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. El formato que habéis elegido, la habéis elegido vosotros, la experiencia, por así decir, el contexto, ¿no? Del padre, de la madre, por tanto la situación socioeconómica, etcétera, etcétera, lo habéis elegido vosotros. Pero no olvidéis nunca que la virtud estará a vuestro alcance. La virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, almas pasajeras. Que la virtud la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Podríamos decir que esta expresión de la obra de Platón de la República enmarca muy bien, enlazándolo con la lámpara de aceite de la que antes hablábamos, el hecho de volver a encarnar. Es una nueva oportunidad para que evolucionemos, para que nuestra alma vaya ganando en conciencia. Y ganamos en conciencia cuando echamos aceite a la lámpara, es decir, en el lenguaje de Platón, cuando hacemos nuestra la virtud en nuestra práctica de vida y somos capaces, aunque sea modestamente, de llevarlo a cabo. Me gustaría, amigos y amigas, que reflexionarais un momento sobre la importancia de lo que es esta forma septenaria de conocernos. Hablaba anteriormente del yoga. En el yoga, por ejemplo, cuando se hace referencia a la primera y segunda etapa del Raja Yoga, muchos lo sabéis, llama, niyama, cosas que debemos podar de nuestra vida y cosas que deberíamos introducir en nuestra vida, se está haciendo referencia al mundo emocional. Curiosamente, la ciencia del yoga comienza llamándonos acerca de la importancia de armonizar, de equilibrar, de serenar nuestro componente emocional. Después, en las etapas del yoga, vienen asanas, ejercicios físicos, por decirlo de una forma muy coloquial, que tiene que ver con el cuerpo físico, para que nuestro cuerpo físico también esté en forma, para que vivamos en salud, con plasticidad, etcétera, etcétera.
Después viene pranayama, la cuarta etapa del Raja Yoga. Yama, niyama, asana y pranayama. El pranayama, que tiene que ver fundamentalmente con la respiración, va muy ligado a la vitalidad, al cuerpo etérico, a que nuestro cuerpo etérico esté efectivamente con vitalidad. Esto influye en nuestro estado de ánimo a la hora de afrontar cada día, ¿no? Es una de las grandes repercusiones que tiene en nosotros el cuerpo etérico. Y si seguimos estudiando esa ciencia del yoga, entramos ya después en el pratyahara, que es una especie de equilibrio, de armonización de nuestro mundo emocional nuevamente, al que antes hacíamos referencia, y de nuestro mundo mental, y ya finalmente entramos en las etapas superiores del yoga, Sanyama, Dhyana, Dharana, Samadhi, es decir, la meditación, concentración, contemplación y Samadhi, que sirve para ir educando a nuestra mente hasta el punto de llegar a un estado, el estado de Samadhi, donde ya la mente perfectamente educada, diríamos que eso solamente se puede alcanzar con el uso y expansión de la mente abstracta a la que anteriormente hacíamos referencia, y llegamos incluso a un estado educativo de la mente, donde la mente, a voluntad del yogi, a voluntad del meditador, deja de hacerse autopresente. Es mente que en nuestro día a día se hace autopresente, ya educándola a través de la ciencia del yoga conseguimos que no se produzca esa autopresencia, y la desaparición de la autopresencia de la mente permite acceder a esos estados de samadhi que Teresa de Jesús llamó éxtasis o San Juan de la Cruz llamó estados de alta contemplación. La ciencia del yoga, por tanto, como antes apuntaba, tiene como telón de fondo esta constitución sextenaria del ser humano. Y es curioso además porque cuando hoy conocemos a través de la ciencia la realidad que nos rodea, podemos ver el patrón sextenario que está en la razón de ser de la constitución sextenaria. El patrón sextenario es el lenguaje de la vida. Hoy sabemos, por ejemplo, que dentro de lo que llamamos materia hay átomos, ¿verdad? Y sabemos que dentro del átomo están los neutrones y los protones que conforman el núcleo y a su alrededor los electrones. Y en función del nivel de rotación, más cerca o más lejos que tengan los electrones, se conforman los distintos tipos de materia, los distintos tipos de átomos y por tanto de moléculas y de materia. Es lo que en ciencia, en física, se llaman los niveles atómicos, que caracterizan un tipo de materia u otra. Pues bien, hoy sabemos que esos niveles atómicos, como si fueran planetas rotando en torno a un sol, que están en torno al núcleo del átomo, son o pueden conformarse en un máximo de 7, ni más ni menos, en un máximo de 7. Puede haber átomos de nivel atómico 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el máximo es 7. Con el patrón sextenario nos define intrínsecamente la realidad de la materia. Esto lo vemos también en los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos se llama periódica precisamente porque los elementos químicos están clasificados conforme a un patrón. También el patrón sextenario. Hoy, cuando conocemos lo que son las ondas que conforman el denominado espectro, sabemos que hay distintos tipos de ondas, no solamente las que vemos a simple vista, sino que están los rayos X, los rayos gamma, etc. Bueno, pues sabemos que hay 7 tipos de ondas, ni más ni menos, volvemos al 7. E incluso en algo que todos conocemos como es el lenguaje musical, la famosa octava musical, tiene el patrón sextenario porque comienza con un do y el octavo componente, que es el do, o nuevamente el do, ya es el primero de la escala siguiente. Es decir, que de alguna manera esta sabiduría a la que estamos haciendo referencia, hace mucho tiempo intuyó que lo septenario es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. No nos quedemos en el análisis de 2, 3, 4, 5, 6, vayamos más allá. Vamos a analizar en nosotros, vamos a ver en nosotros 7 componentes. ¿Por qué? Porque el patrón sextenario es el lenguaje de la vida, con lo cual vamos a aplicarlo a nosotros. Y aplicándolo a nosotros se formula esta constitución sextenaria que evidentemente ha sido reflejada por grandes autores a lo largo de la historia y donde tanto mi buen amigo Carlos como yo mismo nos gusta aconsejar a un autor llamado Taimi, Ika Taimi, y cuando hablamos de Ika Taimi, especialmente un libro que tiene como razón de ser precisamente o como título El conocimiento de sí mismo o la renovación de sí mismo, donde con todo detalle esta persona de una profunda espiritualidad desencarnó en 1979, pero que siendo de una profunda espiritualidad
también fue un gran científico en la India, catedrático de física y catedrático de química, nos enseña muy bien cerca de la constitución sextenaria, incidiendo además, amigos y amigas, en lo que es la cadena de vidas de nuestros componentes imperecederos. Es decir, el cuaternario inferior, lo que yo llamo el coche, es distinto en cada vida, pero el trinario superior, cuando fallece nuestro cuaternario inferior, nuestro estar, nuestro coche, el conductor sigue siendo, y como se ha reflejado muy bien en las almas pasajeras de Platón, vuelve a encarnar. Con lo que en vosotros y en mí, lo imperecedero no es la primera vez que encarna esa dimensión álmico-espiritual, la lámpara de aceite que es el alma y en su centro el espíritu, no es la primera vez que encarna. Podemos preguntarnos, ¿y por qué no recordamos las encarnaciones pasadas? Es lo que se llama en las grandes tradiciones el gran olvido. Pues muy sencillo, amigos y amigas, no lo recordamos porque si recordáramos, sin estar suficientemente evolucionados espiritualmente, recordáramos todas las encarnaciones pasadas, no viviríamos esta encarnación. Nos quedaríamos como bloqueados en el recuerdo de todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido a lo largo de, posiblemente, como dice Brian Weiss en su obra, muchas vidas, muchos maestros. El gran olvido tiene su razón de ser. Pero ojo, hay un recuerdo en el aceite, porque el alma cuando encarna, encarna con el nivel de aceite y no lo pierde, que ha ganado en sus experiencias de encarnación anteriores. Y además incluso esas experiencias están en nosotros en lo que en el lenguaje de la psicología se llama la reminiscencia, que entra entre, que se mueve entre el consciente y el inconsciente. Y esa reminiscencia nos permite el poder acceder a esos recuerdos de vidas pasadas cuando estamos en condiciones de ello. En ese sentido, Patanjali, en la propia obra sobre el yoga, nos dice con claridad que cuando vamos evolucionando espiritualmente, se va abriendo la caja del recuerdo de vidas pasadas, de una forma natural, no forzada por la propia evolución espiritual. Y cuando hablamos de terapias regresivas con relación a vidas pasadas, importante es en muchas ocasiones, sin forzar evidentemente la máquina, sabiendo que se irá abriendo la caja de manera natural, pero a veces qué importante es una terapia regresiva cuando se trata, por ejemplo, de que una persona perciba que es mucho más que el coche. Yo he conocido a muchos amigos y amigas que esa percepción de vidas pasadas le ha ayudado a entender que una cosa es el conductor y que otra cosa es el coche. Y cuando esas terapias lo va abriendo este camino, también nos sirve para entender mucho mejor lo que realmente somos, porque puede ser que en esas reminiscencias haya algunos componentes, es lo que las tradiciones orientales llaman el karma, que de alguna manera esté presente en nuestra vida. Y el karma es creativo, el karma no es un castigo, el karma es para que sepamos gestionar como piedras del zapato que traemos de vidas anteriores y en muchas ocasiones el tener conocimiento, gracias a este tipo de terapia regresiva, de cuáles son esas piedras, nos ayudan a llevar a cabo la gestión de las mismas para disolverlo. Es precisamente el propósito del karma, que aparezcan esas piedras en nuestra vida para poderlas gestionar desde la conciencia y no llevarlo cargado. En definitiva, concluyo, amigos y amigas, la constitución sextenaria del ser humano nos refleja de alguna forma completa y plasma lo que es ese conocimiento de nosotros mismos, que es fundamental en nuestro día a día y es fundamental que lo llevemos a cabo para vivir con mayor plenitud y en mayor armonía, no solamente desde nuestros componentes perecederos, sino también de lo más importante, desde lo que realmente somos y desde nuestra parte permanente e imperecedera. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo muy fuerte.